Cuando observo cómo Estados Unidos ha abordado a Venezuela durante las últimas 2 décadas, lo que veo es un viejo manual desgastado chocando de frente con una realidad completamente diferente. Una realidad que Washington simplemente se niega a reconocer o aceptar. Dentro del Beltway de Washington todavía existe esta creencia obstinada, casi religiosa, de que el cambio de régimen es básicamente una operación de conectar y usar, plug and play, una fórmula mágica que funciona en todas partes si simplemente tienes suficiente voluntad política. Aplicas la misma plantilla que en Panamá en 1989, Irak en 2003, Libia en 2011, y asumes que debería funcionar nuevamente como por arte de magia, como si la historia y el contexto no existieran. La fórmula es familiar. Estrangulas al país económicamente con sanciones brutales y devastadoras. Pintas al líder como un villano de caricatura para la audiencia doméstica. Unges a un exiliado fotogénico y carismático como el verdadero presidente legítimo, agasajas a los oligarcas locales con promesas de privilegios restaurados y privatizaciones. Y si todo lo demás falla, envías mercenarios contratados o amenazas con una invasión directa. Todo esto, por supuesto, envuelto perfectamente en el noble lenguaje de la democracia y los derechos humanos para que suene aceptable en las universidades estadounidenses. La premisa no expresada siempre ha sido que la nación objetivo es pequeña, aislada, sin amigos influyentes en el sistema internacional y demasiado débil para defenderse de manera significativa contra el poder abrumador estadounidense. Ese modelo mental moldeó cada movimiento hacia Caracas durante años. El problema fundamental, Venezuela nunca leyó ese guión y cuando finalmente lo leyó, decidió hacer exactamente lo contrario. En primer lugar, esto no es Panamá, ni Granada, ni ninguno de los otros objetivos históricos de Washington. Venezuela es un país grande, complejo y expansivo, con selvas más espesas que cualquier cosa en América Central, cadenas montañosas que engullen ejércitos enteros y un ejército que ha estado planeando deliberadamente un enfrentamiento defensivo con Estados Unidos desde principios de los años 2000, justo después del fallido golpe de 2002 contra Hugo Chávez. Ese golpe, crucialmente, disfrutó al menos del aliento tácito estadounidense, sino de la participación directa. Chávez y su círculo íntimo dejaron de fingir que el choque era hipotético. Lo trataron como el primer disparo de una guerra larga que podría durar décadas. Desde un punto de vista realista y estratégico, ese momento único le dio a Venezuela algo absolutamente invaluable: motivo y tiempo. Motivo para convertir todo el Estado en una fortaleza defensiva y más de 20 años de tiempo para hacerlo realmente, para construir estructura y capacidad militar alrededor de ese motivo. En segundo lugar, el vecindario regional no se parece en nada a como era durante la Guerra Fría tardía de los años 80 y 90. Cuando Estados Unidos invadió Panamá en 1989, ninguna gran potencia levantó un dedo. Hoy, Venezuela se asienta dentro de una red compleja de alianzas estratégicas con Rusia, Irán e, indirectamente, China, creando un triángulo de apoyo que hace imposible cualquier aislamiento total. Estamos hablando de sistemas de defensa aérea avanzados clase S-300 y S-400, cazas Sukhoi Su-30 con formidables capacidades multirol, misiles antibuque costeros de última generación y tácticas de lanchas rápidas iraníes refinadas durante décadas. Nada de esto es teórico o decorativo. Un movimiento militar contra Venezuela no sería un ataque punitivo de fin de semana contra un objetivo indefenso. Sería una campaña de alta intensidad contra un país diseñado específicamente para infligir daño.
En tercer lugar, miren el historial de intentos fallidos de cambio de régimen. El golpe de 2002 colapsó en solo 48 horas. El espectáculo de la presidencia interina de Guaidó en 2019, completo con el reconocimiento sincronizado de 50 gobiernos occidentales y una coronación mediática total, terminó con Guaidó siendo completamente irrelevante y el ejército sin cambiar jamás su lealtad. Luego vino la Operación Gedeón de 2020, una operación mercenaria que parece sacada de un guión de comedia fallida. Ese trágico desembarco vio a un puñado de exmiembros de las fuerzas especiales estadounidenses y exiliados venezolanos bajar de un barco de pesca solo para ser detenidos inmediatamente como turistas perdidos en ropa interior. Cada fracaso no debilitó al gobierno. Por el contrario, le enseñó exactamente qué purgar de sus instituciones, cómo endurecerse internamente y cuán en serio tomarse la contrainteligencia. Los estados bajo asedio no simplemente colapsan bajo presión, se adaptan y evolucionan. En cuarto lugar, Estados Unidos ya no disfruta del aura de invencibilidad que tenía en los años 90. La misma clase de política exterior que habla despreocupadamente sobre arreglar Venezuela acaba de pasar 20 años y billones de dólares fracasando en pacificar a pastores afganos con armamento básico y actualmente no puede detener a los rebeldes hutíes en sandalias para que no cierren el Mar Rojo. Cuando no puedes imponer tu voluntad sobre algunos de los combatientes más pobres de la tierra, la noción de que vas a aplastar un país grande, rico en petróleo, con defensas aéreas rusas de clase mundial y misiles iraníes, comienza a parecer no una estrategia, sino un delirio puro disfrazado de política exterior. La conclusión es brutalmente simple. El paquete clásico de cambio de régimen estadounidense ha tropezado con barreras estructurales duras que la mayoría de Washington todavía se niega a reconocer. Venezuela tuvo décadas para prepararse defensivamente. Rusia e Irán tenían todos los incentivos geopolíticos para ayudar a que esa preparación tuviera éxito. Cada golpe fallido y cada revolución de color fallida solo reforzó la mentalidad de fortaleza en Caracas y erosionó aún más cualquier credibilidad que la proyección de poder estadounidense aún tuviera. Ahora bien, cuando los estadounidenses hablan de Venezuela, la conversación casi siempre se mantiene en la superficie, en los eslóganes: restaurar la democracia, derechos humanos, el pueblo venezolano merece algo mejor. Esas frases se sienten bien en los discursos políticos, pero si raspas el barniz moral, aparece una imagen mucho más fría, material y transaccional. La obsesión de Washington con Venezuela nunca ha sido realmente sobre ideología. Se trata de crudo, colateral financiero y la supervivencia de un orden financiero occidental adicto a controlar los recursos naturales de otros. Aquí están los hechos crudos que a menudo se evitan en la sociedad educada. Venezuela se asienta sobre las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, más grandes, según muchas estimaciones, que las de Arabia Saudita. Eso no es solo una gran cantidad de barriles, es una montaña de colateral financiero potencial. En un mundo ahogado en deuda insostenible, el petróleo controlado soberanamente en el subsuelo es uno de los pocos activos restantes lo suficientemente grandes como para respaldar billones en préstamos y derivados. Wall Street no necesita comprar crudo venezolano en el mercado abierto. Pueden obtener crudo en cualquier parte. Lo que desesperadamente necesitan es poner sus manos corporativas en el petróleo bajo tierra para poder usarlo como garantía, titulizarlo y usarlo para evitar que una pirámide de crédito global sobreapalancada se derrumbe. Por eso las figuras de oposición respaldadas por Occidente son celebradas mientras prometen simultáneamente privatizar PDVSA y abrir el sector a corporaciones como ExxonMobil y Chevron. Esos no son solo eslóganes de campaña,
Son hojas de términos financieros, son el plan de negocios para convertir la riqueza subterránea de Venezuela en el rescate de colateral que un sistema financiero occidental asustado necesita desesperadamente. Las sanciones también solo tienen sentido a través de esta lente realista. La historia oficial es que las sanciones castigan el autoritarismo. La historia verdadera es que las sanciones están diseñadas para detonar la economía de un país tan completamente que el gobierno colapse o se arrastre a la mesa de negociación listo para vender las joyas de la abuela a precios de remate. Bloqueas a un país del sistema SWIFT, incautas sus refinerías en el extranjero, congelas sus activos y lo matas de hambre de repuestos, creando la crisis perfecta donde la privatización parece la única salida. Pero el plan fracasó espectacularmente. En lugar de plegarse, Venezuela pasó a una economía de guerra. Irán envió petroleros y técnicos. Rusia abrió canales financieros paralelos. China expandió el comercio en yuanes. La misma presión destinada a aislar a Caracas terminó soldándola más fuertemente al bloque multipolar emergente. Los realistas conocen este patrón. Cuando intentas estrangular un estado de recursos, cada otra potencia interesada en romper el orden unipolar, de repente tiene una razón estratégica para mantener vivo a ese estado. La verdad más profunda es que Estados Unidos se ha acostumbrado a tratar los activos extranjeros como un sustituto de la reforma interna difícil. Cuando los salarios reales se estancan y la desigualdad explota, la válvula de escape tradicional ha sido extender la mano al extranjero, tomar el control de los recursos y abrir mercados. Se suponía que Venezuela, sentada justo en la puerta de Estados Unidos, era el objetivo perfecto. Washington simplemente nunca imaginó que el objetivo encontraría amigos poderosos dispuestos a sangrar geopolíticamente para evitar que el modelo funcionara. Entonces, la crisis en Venezuela no es una obra de moralidad sobre socialismo versus libertad. Es una lucha cruda por el poder sobre quien controla el colateral que sostiene el sistema financiero global. Durante 2 décadas, los analistas de Washington se han consolado con la idea de que los problemas de Venezuela son únicamente autoinfligidos, socialismo fallido y corrupción. Casi nunca admiten la parte donde el país ha estado preparándose deliberadamente para la hostilidad estadounidense con ayuda masiva de Rusia e Irán. Si eres un analista realista como John Mearsheimer, nada de esto es misterioso. Los estados amenazados existencialmente no esperan a que la amenaza desaparezca. Compran patrocinadores de gran potencia, las mejores armas que pueden permitirse y convierten su geografía en una pesadilla defensiva. Esta relación estratégica comenzó en el momento exacto en que Chávez miró las ruinas humeantes del golpe de 2002 y concluyó que Washington nunca aceptaría un gobierno nacionalista de recursos independiente. Rusia, fresca después de ver a la OTAN bombardear Belgrado, reconoció el patrón instantáneamente. Ayudar a Venezuela no fue altruismo, fue defensa avanzada contra el modelo de cambio de régimen. Lo que siguió fue una de las acumulaciones militares más consecuentes en el hemisferio occidental. Cazas Sukhoi Su-30 Mk-2, capaces de llevar misiles antibuque de largo alcance. Sistemas de defensa aérea S-300BM y Buk M2, que obligan a los planificadores del Pentágono a tratar el espacio aéreo venezolano como territorio disputado. Baterías costeras con misiles supersónicos. Depósitos subterráneos endurecidos. Esto crea una burbuja de antiacceso de negación de área A2AD, prácticamente en el patio trasero de Estados Unidos. Pero las armas son solo la mitad de la ecuación. Necesitas entrenamiento. Los asesores rusos e iraníes experimentados, a menudo descartados por Occidente como meros mercenarios, son en realidad técnicos especializados que enseñan a los venezolanos cómo ejecutar una red de defensa aérea integrada bajo condiciones de guerra electrónica.
La contribución de Irán es asimétrica pero letal. Lanchas rápidas de ataque, enjambres de drones y misiles balísticos antibuque. Irán ha pasado 40 años descubriendo cómo hacer sangrar a la armada de los EU. Ese conocimiento ha migrado al Caribe. El resultado es una postura defensiva diseñada no para derrotar a Estados Unidos en una batalla abierta, sino para hacer que cualquier operación militar sea tan dolorosa, prolongada y políticamente tóxica que ningún presidente estadounidense pueda vendérsela al pueblo. Esto es disuasión clásica y está funcionando. Esto nos lleva a la serie de fracasos encubiertos casi cómicos que prueban cuán lejos ha cambiado el terreno estratégico. El golpe de 2002 duró 47 horas. La lección para Caracas fue permanente. Nunca confíes en los estadounidenses. Avance rápido a 2019. Washington intenta el golpe virtual, reconociendo a un diputado desconocido como presidente y esperando un giro militar que nunca sucedió. El alto mando prometió lealtad y el truco del convoy de ayuda en la frontera colombiana se convirtió en una sesión de fotos vergonzosa. Luego vino la cereza del pastel, la Operación Gedeón. Un exboina verde, aparentemente con al menos un guiño de algunos rincones del aparato estadounidense, firmó un contrato para invadir Venezuela con un bote de pesca. Fueron interceptados en el momento en que tocaron la playa y exhibidos en la televisión nacional. Cada desastre demostró al estado de seguridad venezolano que sus preparaciones estaban funcionando, humilló públicamente a Washington y convenció a Moscú y Teherán de que su inversión estaba dando frutos. El punto más importante es que el cambio de régimen encubierto solo funciona cuando la sociedad objetivo ya está fracturada y el Estado es frágil. Venezuela pasó 20 años asegurándose de no ser ninguna de las dos cosas. Una vez que un Estado alcanza ese nivel de cohesión y apoyo externo, la vieja caja de herramientas simplemente deja de funcionar. Esto nos lleva al escenario que nadie en Washington quiere analizar honestamente, una invasión real. Venezuela es aproximadamente del tamaño de Texas y California combinados, con selva amazónica, montañas de los Andes y terreno urbano denso. Las columnas blindadas se atascarían. Los asaltos aéreos enfrentarían defensas entrenadas por rusos. Las fuerzas navales arriesgarían misiles supersónicos. Esto no es Irak 2003. Agregue la dimensión política. El público estadounidense, habiéndose vuelto contra las guerras en Irak y Afganistán, toleraría exactamente 0 bolsas de cadáveres, llegando a casa de una guerra para detener el socialismo. Pierda un destructor de la Armada o un escuadrón de F-35 en horario estelar, y el contragolpe interno sería abrumador. ¿Y para qué? Para instalar líderes de oposición que viven en Miami. Una invasión no parece audaz, sino suicida para los intereses nacionales estadounidenses. Sin embargo, todavía se escucha a generales de noticias por cable hablar de ello como una opción viable. Esa desconexión es la señal más clara de que Washington no ha internalizado cómo ha cambiado el mundo. La fortaleza que Venezuela construyó no será asaltada por unos pocos Marines. Requeriría una movilización a escala de la Segunda Guerra Mundial, billones de dólares y años de ocupación contra una población a la que se le ha dicho durante 2 décadas que los gringos vienen. Incluso si Estados Unidos ganara, el resultado sería un país destrozado y una guerra de guerrillas a 90 minutos de la frontera estadounidense. La ecuación costo-beneficio es tan desequilibrada que la disuasión ya ha tenido éxito. Así que Estados Unidos se queda con sanciones que lastiman a la gente común, aislamiento diplomático que empuja a Caracas más cerca de los rivales y una lenta comprensión de que el hemisferio ya no es su patio trasero indiscutible. La era del cambio de régimen barato y sin consecuencias ha terminado. La periferia ha aprendido a fortificarse,
comprar protección de grandes potencias y hacer que la intervención sea prohibitivamente costosa. En última instancia, la saga de Venezuela es la historia del fin del momento unipolar posterior a 1999. Se abre una nueva era donde los estados periféricos pueden decir no y sostenerlo, donde las potencias rivales extienden la disuasión a miles de millas de sus fronteras y donde las sanciones crean contraataques en lugar de rendición. El marco ideológico, socialismo versus libertad, está casi perfectamente invertido. Fundamentalmente, esta es una batalla entre la soberanía nacional y la resubordinación forzada a un sistema internacional diseñado para mantener dependientes a los países periféricos. Chávez no inventó la pobreza, la heredó. Lo que cambió fue la dirección de la renta petrolera, hacia abajo, hacia programas sociales, en lugar de hacia arriba, hacia corporaciones extranjeras. Washington odia el modelo actual no porque sea ineficiente, sino porque es estructuralmente difícil de desestabilizar desde el exterior. Venezuela es la prueba viviente de que un Estado puede soportar las sanciones más duras de la historia, perder el 99% de sus ingresos petroleros y aún así no colapsar políticamente porque suficientes personas tienen un interés en el sistema y las potencias rivales tienen un interés en mantenerlo en pie. El poder hoy no se mide solo en portaaviones, sino en quién puede absorber el castigo externo y permanecer en pie. Venezuela absorbió un castigo que habría derribado gobiernos en los años 80 porque Rusia vendió armas, Irán envió gasolina, China compró petróleo y millones de ciudadanos decidieron que el sistema actual era mejor que el antiguo privilegio de la élite. Eso no es un triunfo del socialismo como ideología, es un triunfo de la multipolaridad geopolítica sobre la unipolaridad. Gracias por acompañarme en este análisis. Si este video te ayudó a ver la crisis bajo una nueva luz, por favor dale me gusta y suscríbete. Continuaré trayéndote el análisis realista que los medios convencionales no tocarán. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu ubicación nos ayuda a entender el alcance de esta perspectiva realista. Nos vemos en el próximo análisis profundo.